you by my side. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong. And I grew strong, and I learned how you get along. And so you're back from outer space. I just walk in to find you here without a look upon your face. I should've changed our stupid love. I should've made the pain you keep. Now we wonder just 1 second you've been back, brother. Go now, go. Walk out the door. Just turn around now. 'Cause you're not welcome anymore. When you're the one that tried to break me with goodbye, you think I crumble. You think I lay down and die until but I will survive. Oh, as long as I don't have to love, I know I still love. I've got all my love in you. I've got all my love in you. I will survive. I will survive. Hey, hey. It took all strength not to fall apart. Just trying hard to make the pieces for my broken heart. And I spent all so many nights just feeling sorry for myself. I used to cry, and now I hold my head up high and you see me. Somebody new. I'm not the kind of little person still in love with you. And just to feel like dropping in and just expect me to be free. And now I'm saving all my loving for someone loving me. Go now, go. Walk out the door. Just turn around now. 'Cause you're not welcome anymore. When you're the one that tried to break me with goodbye, you think I crumble. You think I lay down and die until but I will survive. Oh, as long as I don't have to love, I know I'm still alive. I've got all my love in you. I got all my love in you. I will survive. I will survive. Oh. Sean muy bienvenidos, esta es la hora de la justicia. Hoy vamos a hablar, después de este espectacular tema de introducción musical, hoy vamos a hablar de la relación entre el deporte y el derecho. ¿Qué relación puede haber entre el deporte y el derecho? ¿Qué relación puede haber entre el deporte y la justicia? Puede parecer extraño, en realidad, pero no lo es, porque en el espíritu del hombre, en el espíritu del ser humano, en el espíritu de la mujer, no existen, en rigor, compartimientos que sean estancos. En ciertas situaciones, en ciertos contextos que a veces se dan, existen muchos puntos de contactos entre ámbitos particulares que a veces parecen un poco distantes o un poco distanciados unos entre otros. Es decir, a nadie se le ocurriría pensar quizás que entre el derecho penal o entre el derecho procesal y la poesía o entre el derecho civil y la pintura, por ejemplo, existan puntos de contactos derivados de tendencias espirituales comunes. Escribía ya el gran maestro procesalista Piero Calamandrei por los años 1940-1950. En este contexto, en este marco de situación, hoy vamos a hablar justamente de los puntos de contacto que pueden aparecer, que se pueden vislumbrar entre dos ámbitos que a primera vista podrían aparecer completamente desconectados. Me refiero concretamente al deporte y a la justicia. Es verdad que la ley general del deporte, que en esta ley hay referencias concretas, hay referencias específicas a la justicia y al derecho,
porque el deporte claramente es concebido como un derecho humano fundamental y obviamente del deporte depende la salud y de la salud en cierta forma depende la vida, más allá de lo que digan las disposiciones de la ley 2655, que es la ley que establece los principios generales del deporte en la República Argentina. Pero hoy queremos hablar entonces de estas relaciones. Queremos hablar de estas relaciones que se pueden dar entre el deporte y la justicia, de las relaciones entre el fútbol y la justicia, de las relaciones, en definitiva, de las reglas del juego deportivo y de las reglas del derecho. Hace algunas semanas en nuestra editorial hacíamos referencia a esa función inmediata que tiene que cumplir un sistema jurídico en una sociedad. Decíamos, citando al gran maestro Guillermo Borda, que la convivencia de los seres humanos en sociedad exigía la vigencia inexcusable de reglas a las cuales los seres humanos teníamos que adaptar nuestras conductas, porque si no, de lo contrario, reinaría el caos y la vida en común sería prácticamente imposible. Y entonces, en esa oportunidad nos preguntábamos qué hubiera pasado, por ejemplo, en la final de Argentina contra Francia, si los delanteros hubieran podido agarrar, por ejemplo, las pelotas con las manos. Si, por ejemplo, el juez de línea hubiera podido tomar posición frente a los contrincantes por uno de los dos equipos rivales, o si el referí hubiera podido, por ejemplo, ponerse a patear al arco de alguno de los dos equipos. Es decir, no sería posible el fútbol, porque sin reglas de un juego claras, sin previsibilidad, dirían los juristas, no es posible no solo un juego de fútbol, un partido, sino que ni siquiera es posible ninguna acción humana. No hay acción humana eficaz sin cálculo jurídico, decía el gran maestro Sebastián Soler. ¿Por qué? Porque el derecho es para el ser humano algo tan esencial como el aire respirable, como también decía otro gran jurista argentino, que era el profesor Carlos Santiago Nino. También las reglas del juego, también en la justicia, también en el deporte, estas reglas son tan esenciales como el aire respirable. Y por eso hoy, esta tarde, esta casi noche, en la hora de la justicia, queremos justamente conversar con un especialista. Queremos conversar con un especialista sobre estas relaciones que a veces parecen inadvertidas entre el derecho y entre el juego, entre el deporte y la justicia, entre el fútbol más concretamente y su relación con la justicia y con el derecho. Sin ir muy lejos, sin tener que ir a buscar ejemplos muy rebuscados, todos los días vemos esta íntima vinculación que existe entre el deporte y una multiplicidad de casos judiciales. Ayer nada más tuvimos un escándalo en San Isidro, en el Departamento Judicial de San Isidro, que hoy fue tapa de todos los diarios del país y muy probablemente de muchos diarios en el mundo. Maradona apartan a la jueza del escándalo, titulaba La Nación de hoy, uno de sus titulares, un papelón ante los ojos del mundo. Y realmente, como decía el gran maestro ruso Fyodor Dostoyevsky, la realidad una vez más ha superado la ficción. El columnista Fernando Rodríguez, columnista del diario que acaba de mencionar, decía que si en el último capítulo de esa miniserie, entre comillas, Justicia Divina, se hubiera terminado con el apartamiento de la jueza para generar un golpe de efecto en el documental, la narrativa hubiera sido poco creíble. La justicia argentina lamentablemente suba un nuevo episodio de descrédito, dice el diario. Y esto se agrega a varios casos emblemáticos que hemos tenido la mala oportunidad de ver que suceden concretamente con el fútbol. Hoy es el apartamiento de una magistrada, de un debate en pleno juicio, nada más y nada menos que en el juicio en donde se investigaba la muerte de quien fue en vida uno de los astros más importantes del fútbol, por lo menos del fútbol argentino, junto, sin ninguna duda, con Messi. No es casual porque no creemos en las casualidades. No es casual que en uno de nuestros primeros programas en este streaming, La Hora de la Justicia, estuvieran sentados aquí
en el lugar que hoy ocupa Germán y que va a ocupar Santiago dentro de un rato. En estos mismos sillones como invitados, dos de los protagonistas máximos de este juicio. Uno era Fernando Burlando, que fue el primero en recusar después de la Fiscalía a la jueza que ayer fue apartada por el tribunal, después de los allanamientos que realizó la Fiscalía en una productora supuestamente relacionada o vinculada con esta magistrada y que estaba haciendo un documental del juicio titulado Justicia Divina. Y el segundo de los protagonistas era nada más y nada menos que Fito Baqué, el abogado Fito Baqué, que personalmente, estando sentado en este mismo lugar, le preguntábamos qué sentía cuando le sucedían estas cosas a lo largo de un debate. Es decir, qué sentía, por ejemplo, cuando lo echaban de un juicio. Y lo que dijo en vivo Fito Baqué fue justamente que cuando se sentía echado injustamente de un juicio, llegaba a su casa y se hacía una suerte de bicho bolita, nos confesaban. Fíjense cómo son las cosas, fíjense cómo la vuelta va dando esos giros inesperados, y los mismos jueces que ayer apartaron a Fito Baqué de la defensa de uno de los imputados en el que es quizás el juicio más importante de la historia de nuestro país, por lo menos eso lo es en este último año, hoy prácticamente están ellos sentados, entre comillas sentados, ¿no?, en el banquillo de los acusados, porque una de las juezas enfrenta un pedido de juicio político y el resto del tribunal ha quedado muy, pero muy maltrecho, muy, pero muy deteriorado. Han tenido que salir a dar todo tipo de explicaciones frente a las partes, frente a la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, que ya los venía investigando, frente a la Subsecretaría de Control Disciplinario y de Enjuiciamiento de Magistrados, es decir, frente a la prensa, como dicen los diarios, un verdadero papelón ante los ojos del mundo. Por supuesto que no queremos entrar a juzgar ni las conciencias ni las responsabilidades individuales de cada magistrado. Simplemente lo que me gustaría hacer es remarcar esta situación. Ayer Fito peleaba por quedarse en un juicio y era desplazado por una juez que hoy está siendo desplazada y hasta me animaría a decir dilapidada prácticamente en forma pública por al unísono todos los medios de comunicación. Entonces, moraleja, como decía el Martín Fierro, que nadie se muestre altivo, aunque en el estribo esté, que suele quedarse a pie el gaucho más advertido. Lo repito, que nadie se muestre altivo, aunque en el estribo esté, que, como dice el gaucho Martín Fierro, suele quedarse a pie el gaucho más advertido. Así es que, hecha esta reflexión y para conversar todas estas cuestiones, esa es la idea del streaming, ¿no? Conversar prácticamente entre amigos sobre estas y otras cuestiones que tienen que ver con la justicia, pero que sobre todo tiene mucho que ver en el programa de hoy con lo que pasa en el fútbol, con lo que pasa en el fútbol a nivel mundial y con lo que pasa en el fútbol argentino. Hemos decidido hablar con un invitado de lujo, al que ahora mismo voy a presentar, porque si no después Germán me dice que me excedo y que hago eternas estas editoriales, así que para que Germán no me critique, Está muy bien. voy a tratar de ir presentando ya mismo a nuestro invitado de lujo, que es Luis, que está conectado desde Manhattan, conectado desde Nueva York, para los amigos, para los conocidos, para los familiares. Lo conocemos como La Gorda. Voy a explicar brevemente quién es La Gorda desde Nueva York. No digo como si fuera mi hermano, sino literalmente como si realmente fuera mi hermano La Gorda, directo desde Manhattan. Directo La Gorda, entonces, desde Manhattan para la hora de la justicia. La Gorda nació en Morón. Fue La Gorda medalla de oro del Instituto San José de los Hermanos Maristas, uno de los mejores colegios de la zona. Fue abanderado en la secundaria, cursó y se recibió de 2 carreras en una de las universidades más prestigiosas de la República Argentina, que es la Universidad Católica Argentina. Dio clases como ayudante alumno en esa universidad, estuvo entre los 10 mejores promedios de su promoción. Hizo, insisto, 2 carreras en paralelo, o sea, no solamente estuvo entre los 10 mejores promedios, sino que hizo las 2 carreras en paralelo. Su papá era juez, tuvo 2 hermanos muy vinculados a la justicia, los 2 hermanos fiscales, y además estudió y se recibió también
después de ingeniero en sistemas en Nueva York. Trabajó en Techín, Buenos Aires, trabajó en Techín, Nueva York, trabajó en Techín, Milán, vivió en Italia, estuvo muchos años dedicado al mundo de las finanzas. Es absolutamente, completamente e irremediablemente fanático del club Boca Juniors y de Morón. Dirigió un equipo de fútbol en Estados Unidos, vivió en Manhattan, como dije, y ahora desde Nueva York, pero en la ciudad de Queens, y en exclusiva para la Hora de la Justicia vamos a entrevistarlo y lo primero quiero pedirle a la audiencia un fuerte aplauso para la Gorda desde Nueva York. Por favor, un fuerte aplauso y le vamos a preguntar a la Gorda en primer lugar si cree en el derecho, como hemos hecho con todos nuestros entrevistados. Le vamos a preguntar qué le parece la relación entre la justicia y el derecho, sobre todo en el fútbol. Y entonces ya está con nosotros Luis desde Nueva York. Estas son las primeras preguntas que le hacemos. Le doy la palabra entonces a nuestros coequippers, a Germán Francone, que está acá al lado mío haciéndome el aguante, a Santiago Nicolás Baños. Queremos hablar también de las repercusiones del caso Maradona. Con ustedes entonces, Luis desde Nueva York, en exclusiva para la Hora de la Justicia. Un fuerte aplauso, como dije recién. Y Luis, adelante, Gorda. Te escuchamos, ¿Qué no sé si tal? se escucha. Buenas noches a toda la mesa. Bueno, si creo en el derecho y en la justicia, parcialmente, como todo, tal vez 80, 90% hay corrupción en todos lados. Y bueno, hay relación entre el fútbol y la justicia, no solo porque el fútbol tiene reglamentos, sino porque también hay reglamentos en los torneos y entre los clubes que se transfieren futbolistas, entre los que trabajan en los clubes, cuerpos técnicos, futbolistas, etcétera, hay relaciones contractuales, así que todo está vinculado a la justicia. De hecho, en este momento hay un problema muy grande con Russo que no se puede desvincular de San Lorenzo de Almagro para ir con Boca al Mundial de Clubes. ¿Qué pensás de ese problema, Gorda? Y la verdad yo no sé, porque realmente él tenía un salario de $30.000, le quedaban 6 meses de contrato, o sea que sería 3 por 6, 18, $180.000, pero le debían 2. Él ofrece pagarles como resarcimiento $350.000, pero San Lorenzo dice que tienen daños y perjuicios, reclaman $3 millones, aunque lo están haciendo para perjudicar, creo que es para perjudicar a Boca. ¿Vos ves una injusticia en eso que le está pasando concretamente, Luis? Yo creo que sí, que Russo tal vez tendría derecho, o Boca, de pedir que prueben los daños y perjuicios de los que están hablando, porque lo único que tienen que salir a hacer es buscar un técnico. Sí, es un tema. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás, amigo tal, mío? Germán? Santi, ¿qué tal toda la audiencia? La realidad es que sí, es un escándalo que linda, digamos, que toca todos los puntos, en este caso temas jurídicos, con temas deportivos. Y más allá de que uno crea que realmente se puede considerar contratos bilaterales, de prestaciones recíprocas, en el fondo y en definitiva, tanto los técnicos como los jugadores tienen contratos de índole laboral. Esto significa que aplica en algún punto el orden público y que hay obligaciones y derechos de ambas partes, ¿sí? Claramente difícil es hablar sobre los detalles de ese contrato, tanto de este director técnico con su ex club y el nuevo club que está tentándolo para empezar a dirigir. Creo que ninguno de nosotros lo conoce y si lo conocería tampoco ventilaría en este ámbito por una cuestión de secreto profesional. Pero seguramente esos contratos tendrán cláusulas de rescisiones y motivos también para no tener que indemnizar o no tener que cumplir ese contrato y en tal caso frente al incumplimiento demandar daños y perjuicios. Hay en el derecho en términos generales, y esto aplica para todos los contratos, absolutamente para todos los contratos bilaterales, lo que es conocido tanto en el antiguo Código Civil como en el nuevo, la exceptio non adiplendi contractus. Esto es la excepción de incumplimiento. ¿Qué significa? Significa lo siguiente, que si una persona, correcto, considera que le están incumpliendo sus prestaciones, bien, puede dejar de cumplir lo que tiene que cumplir a sí mismo
exigiéndole al otro que cumpla, ¿correcto? Bajo apercibimiento de considerar rescindido ese contrato. Entonces, ¿qué pasa acá? Bien, Russo tenía un contrato vigente con San Lorenzo, creo que es así, ¿no? Sí, así es. Y que Boca lo estaba tentando. Cláusula de salida, no tenía cláusula de rescisión este contrato. No había cláusula de rescisión. O No. sea, iba al cumplimiento obligado. Sí, decía que se podía rescindir solo de común acuerdo. O sea que se tiene que resolver con daños y perjuicios. No hay manera, no hay una cláusula que habilite, digamos, salir de manera discreta de esa relación contractual. Sí, Entonces, son temas muy delicados. Sí. Gordo, te saco un minuto de ahí, te pregunto, ¿qué opinás del escándalo que se produjo en el caso Maradona? Si tenés alguna opinión formada. Bueno, me parece una vergüenza total, pero no me extraña nada en Argentina. Ahora, yo no sé. ¿Cómo no te extraña nada en Argentina? En la justicia argentina no me extraña nada. Ahora, esa jueza o no sabía que no podía hacer lo que hizo, o sabía y lo hizo tratando de sacar una ventaja económica de la familia de Maradona. Evidentemente lo segundo. Yo me voy a poner un poco en abogado del diablo, son temas muy complejos, son temas muy delicados. La jueza en realidad todavía no se sabe bien exactamente qué es lo que pasó porque, a ver, somos abogados, tiene que regir el principio de inocencia, uno no es culpable hasta que no haya una sentencia condenatoria firme que diga lo contrario. Mientras tanto se está investigando, pero sí coincido en que esta situación de coyuntura en la que se vio involucrada amerita su apartamiento de la causa porque los justiciables tienen derecho a no solamente ser juzgados por un tercero imparcial, sino a sentir que están siendo juzgados por una persona que realmente está en una situación equidistante de la prueba que se está produciendo en el debate. El tema, Chavo, acá te hago una pequeña pregunta. Capaz que no está pautado esto, pero te voy a hacer una pregunta. A mí se me cayó agua, para limpiar acá, no sé si tiene un trapito. Respecto de la reproducción de todos los testimonios que hoy se van a... Santi, quiero que Santi, a ver qué Santi, opina Santi, que seguramente porque bueno, hoy, como vos bien decías, todas las tapas de los diarios hablaban de este caso y bueno, del apartamiento de la jueza, ¿no? De su renuncia, de toda esta situación y cómo va a quedar el juicio y cómo va a continuar este juicio respecto de los testigos que ya declararon. Entonces citaban un caso que ocurrió en los 90, ¿sí? en la provincia de Catamarca, de María Soledad Morales, creo que lo digo bien, a donde fue un juicio anulado, se anuló un juicio luego de 20 jornadas, a partir de que era una audiencia, un juicio que estaba siendo filmado y aparentemente entre dos magistrados hubo una seña. Bueno, a partir de esa situación se declaró la nulidad de ese juicio. Mirá, a ver, el juicio tiene que ser oral, público, contradictorio, tiene que garantizar la inmediación, la continuidad y la bilateralidad. Yo creo que frente a este cuadro de situación muy específico va a ser muy difícil que se pueda continuar adelante con el juicio. Bien. ¿Por qué? Porque uno de los principios básicos del modelo acusatorio es no solamente la continuidad del juicio, sino la inmediación. Inmediación quiere decir que el juez y las partes estén presentes cuando se produce la prueba. Entonces no va a poder venir un nuevo juez a presenciar una prueba que ya fue producida con anterioridad a su intervención. Entonces, con lo cual, yo creo que el juicio, como bien dijo la Fiscalía, está herido de gravedad y de muerte. Van a tener que volver a hacer un nuevo proceso porque si no... ¿Qué pasa con ese testigo? ¿Qué pasa con ese testigo que ya declaró? Va a tener que declarar de vuelta. Bien, lo dijo... Pero mirá, que fue televisado ese testimonio Sí. y los otros testigos pudieron saber lo que declaró ese testigo. Entonces es como es un problema, es muy delicado, todos pero están contaminados. están contaminados, pero es la misma situación que se podría dar luego de un reportaje que se le haga a un testigo. El testigo no tiene prohibición de salir, salvo que haya una medida cautelar específica, no tiene prohibición de salir en la tele hablando de algún tema en particular. Entonces el testigo puede haber hablado en una nota periodística y la gente lo puede haber escuchado y eso de por sí no invalida naturalmente Bien, el juicio. perfecto. Ahora, lo que sí invalidaría el proceso es que intervenga un tercer juez que no haya presenciado la producción de la prueba. Uno puede decir, bueno, pero podrían hacer que el nuevo juez se ponga a mirar en la televisión y empiece a escuchar los videos con relación a ese juicio. Sí. Pero, como decía Mayer, vamos a terminar prefiriendo al juez que miró el juicio por televisión a aquel
que realmente Se hizo de la estuvo prueba de la presente, mediación. claro, y garantizando el principio de inmediación. Es lo mismo que yo te diga, che, bueno, andate a Miami de vacaciones, ¿para qué si me puedo ver un documental sobre Miami? No, claramente no es lo mismo. Gordo, te hago una nueva pregunta, no sé si estás al tanto del caso Villa, del caso Canigia. ¿Querés decirnos algo con relación a esos casos o no estás empapado? Contanos un poquito, porque tienen que ver con el derecho y con la justicia. Del caso nuevo de Canilla no estoy al tanto, sé que hay uno, pero me acuerdo de uno viejo donde cambió zapatillas de caja para pagar menos en un supermercado en el exterior y lo agarraron, pero del caso Villa sí. ¿Qué te parece el Bueno, caso Villa? ¿Qué te parece? el caso Villa tengo que decir lo siguiente, él tenía dos causas. La segunda causa, él arregló con la víctima dijo que no iba a declarar, a la fiscalía se le cayó el caso. En la primera causa, él insistió, hasta último momento, no aceptó ningún trato de declararse culpable con que le den 6 meses de prisión en suspenso, porque él se creía inocente y hasta último momento quiso ir hasta el final porque se creía inocente. Pero en la justicia argentina, yo lo sé por un amigo que tengo, que vivía con la novia, la mamá, en la casa de la mamá, Queremos con la novia. no, Gordo, queremos precisión para la audiencia, queremos nombres, si puedes dar los nombres al aire. ¿Quién es tu amigo? Mi amigo se llama No importa, Víctor Rómulo. te estoy cargando. No, Bueno, no. lo dijo. Bueno, muy bien. Escuchame, Gordo, más fluidez porque se nos va a dormir la audiencia. Hablanos rápido, Ok, tenemos muy bien, muchas muy cosas bien. para preguntarte. Muy bien, en el caso que en general la justicia argentina tiende a declarar culpable a aquel que es acusado de abuso de género sin que se pruebe. Por eso creo que Villa intentó ir hasta el final, capaz que Villa era inocente. Bueno, es un Pero tema quiero decir discutible, algo, es un tema discutible esto- que acá esto no es- compartimos. quiero decir algo para Gastón Recondo. No creo que No, Gastón Recondo escuche este Para que programa. nos van a demandar, Escuchame una... Sí, Gastón Recondo cada vez que habla de Bueno, acá Villa la dice, producción no se hace cargo de lo que está diciendo dice que Villa es un criminal. Puede ser que lo sea, porque está condenado, sí. Pero quiero que Gastón Recondo sepa eso, que tal vez Villa sea inocente y fue condenado por la justicia argentina, porque en la justicia argentina el abuso de género es prácticamente símbolo de condena. Que tal vez el día de mañana lo acusen a él y él va a ser condenado. Es un tema escabroso sobre los que seguramente no va a haber coincidencias ni siquiera en esta mesa. Santiago, nos gustaría escuchar tu opinión, a ver qué es lo que te parece esto que está diciendo la Gorda. Sí, acá, bueno, no sé si no tanto lo que dice la Gorda, acá hubo una discusión muy técnica. Como siempre, un par de comentarios. Primero me da risa que papá haya elegido el tema de este fútbol y derecho, ¿no? Para el programa, porque ni entre papá y yo nos sumamos uno en fútbol, no tenemos ni la más remota idea de... Tocó a vos, chavo, esta vez. Creo que no hay Pablo. tema en la faz de la tierra en el que estamos menos metidos que fútbol. Entre papá y yo no sé quién es el peor. Somos los últimos de... Pero bueno, los últimos para de fútbol. Por lo menos tenemos a Ger que un poco levanta. Y después, no sé, yo si me decís a mí, yo te cambio de tema totalmente y te lo llevo a otro plano de discusión. Mirá, no estoy enterado, no estoy siguiendo los casos porque, de vuelta, desprendimiento de que no sé nada de fútbol, sale de que los casos que tengan que ver con fútbol tampoco me llaman y son en los que más estoy metido. Pero sí, no sé, si le quisiera preguntar algo a Luis es, o sea, a mí lo que a mí me genera más, qué sé yo, más interés, por ahí es del tema de... Un gamba bárbara te pide, El tema... Es terrible. Es un crack. Vamos a hay que- escucharlo atentamente. el tema- a Santi. El Papá otro día te pegó a decía- vos, ahora me toca a mí. Y bueno, Y bueno, está cada bien, uno... Claro. está bien. Ahora, Es después un día te vamos a pegar nosotros sábado, dale. tienen turno, no sé, no vengo más. Después de esto, si seguís dando una clase así y hablando de temas que nadie quiere escuchar. Bueno, pasamos pasamos entonces. Pero para, a yo ver, quiero hacer vas a una terminar pregunta. la pregunta. Quiero ¿Qué hacer pregunta querés hacer? una cosa que a mí me resulta interesante, que es un fenómeno que no es que es ni de cerca particular del fútbol, que tiene que ver con las reglas de juego de que tanto hablabas, ¿no? en la editorial, de que bueno, la sociedad necesita reglas de juego, el hombre necesita reglas para moverse, para operar, porque si no
Bueno, que tiene que ver también con este concepto de que no hay derechos absolutos, que los derechos existen dentro de un marco de normas. Entonces, para que haya libertad incluso se necesitan normas. Y también para que se pueda jugar al fútbol se necesitan normas. Si no hubiera fútbol, si no hubiera normas, tampoco habría fútbol. Ahora, no sé si... Terminaste hablando de fútbol, te aviso. ¿Qué opinan qué opinan de esto? Esas normas tienen que estar impuestas Coactivamente. coactivamente, claro, tienen que estar impuestas por un organismo regulador que te diga, no, las normas son estas, se juega de acuerdo a esto, el VAR te determina esto, no sé, si un día quiero te cambio, no sé, de dónde se patean los penales. Gorda, es para vos la pregunta. Porque esos organismos, por ejemplo, la AFA son los presidentes de los clubes que eligen un presidente de la AFA. O sea, en realidad está siendo gobernada por quien designan los clubes. Lo de la FIFA es un poco más complicado, porque en general está manejada por Europa y Brasil. Pero bueno, en el caso de la AFA sí. Pero sí, tiene que ser, lamentablemente, sí, manejado de esa manera. Una cosa que no tiene que ver con las reglas del fútbol, para los que no vieron el partido, hoy se jugó la final de la Conference League de Europa. El Chelsea de Enzo Fernández le ganó 4-1 al Real Betis de Giovanni Lo Celso. Enzo Fernández hizo el gol del empate y puso la asistencia del cuarto gol. La semana pasada, para los que no vieron, el Tottenham del Cuti Romero le ganó la final de la Europa League al Manchester United de Lisandro Martínez y Garnacho, 1-0. Y este sábado, al que dice que le guste un mínimo el fútbol, no se pueden perder a las 4 de la tarde, hora Buenos Aires, la final de la UEFA Champions League. El Inter de Lautaro Martínez y Joaquín Correa contra el único equipo que no llegó a final, que llegó a final de Copas Europeas sin argentinos, que es el PSG, que va a ser muy difícil. Yo creo que va a ganar el PSG, espero que esta vez gane el Inter, porque no se le dio hace 2 copas atrás. Pero bueno. Luis, yo ya conozco, ¿no? Es una bestia, la gorda. Yo ya conozco a alguien. La columna de fútbol Yo semanal. ya conozco a alguien que no lo va a ver el partido. Estoy seguro, te apuesto lo que quieras. A mí me gustaría hacer una pregunta, Chavo. ¿Cuál es el PSG? ¿Qué significa el PSG, Chavo? Chavo, ¿qué significa el PSG? ¿Qué club es el PSG? Gorda, escuchame una cosa. Decime esto, ¿cuál fue el mejor gol de toda la historia del fútbol mundial? Quiero que sí, no se pregunta, el gol del siglo. O los 3 mejores goles. Maradona a los ingleses en el 86. El gol de Maradona a los ingleses. ¿Y después del gol de Maradona a los ingleses? Y obviamente el gol maradoniano de Messi al Getafe en Copa del Rey en el 2007. Y después pará, acá tenemos el gol para verlo, gordo. ¿Querés rememorar ese gol? Vamos a verlo. Ahí lo tiene Maradona, lo marcan 2, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Maradona. Sí, ahí Fenwick en el camino, Rey en el camino, mano a mano con Shilton, gol. Está relatando el gordo. ¿Qué sentís cuando ves ese gol, gordo? Contanos. Se me pone la piel de gallina. Se te pone la piel de gallina. Escúchame, te puedo hacer una pregunta, ya algunas son obvias, vamos a hacer un pequeño ping-pong. Decime, gordo, ¿Maradona o Pelé? Maradona. ¿Nueva York o Buenos Aires? Buenos Aires. ¿Asado o pizza? ¿Vos viste en Italia? Asado. ¿Asado o pastas? Asado. ¿Asado o cualquier otra comida? Asado. ¿Viviste en Milán, Milano o Buenos Aires? Buenos Aires. ¿Italia del Norte o Italia del Sur? Italia del Sur no es Italia. Escúchame, a ver, ¿Cristina Kirchner o Néstor Kirchner? Te pasa la política. Néstor Kirchner. ¿De la Rúa o Duhalde? De la Rúa. Ah, vos sos viejo, vos tenés más años que yo, así que ¿Herminio Iglesias o Alfonsín? Herminio Iglesias. El turco, no quiero nombrarlo porque acá de la producción me dicen que es Yeta, así que ¿el turco o el que está ahora? Que tampoco lo quiero nombrar. El turco. ¿Gatti, Filiol o Boicochea? Ahora te vuelvo al fútbol. Gatti. ¿El Tigre Gareca o Brindisi? Porque me estaba agitando acá, Sí. Santi, que no sabía de fútbol. Brindisi. Escuchame. Yo no voy a decir de dónde sacó lo que está tirando ahora. La mejor...
Lo La tiene me- anotado a mano. Me parece que se lo pueden imaginar. La mejor delantera del fútbol argentino. ¿Cuál fue, Gordo? Del fútbol argentino, Escudero, Brindisi, Perotti. Y contanos un poco la historia de esa delantera. ¿Te acordás? ¿Te animás? Y bueno, Boca había salido campeón de América 77 y 78 y había quedado fundido. Hacía mucho que no ganaba torneos. En el 81 asumió como presidente Noé, que le decían Papá Noé, porque trajo a Maradona, Troviani, Brindisi. Y bueno, tenía algunos jugadores viejos de la Copa Libertadores, que habían ganado las Copas Libertadores. Trajo al Pichi Escudero, al uruguayo Krasowski. Entonces armó el equipo que era Gatti, Suárez, Ruggeri, Mozo y Córdoba, Benítez, Krasowski, Maradona, Escudero, Brindisi, Perotti. Y ahí fue esa delantera. Gordo, Campeón. dijo Antes- cuál era el mejor. 81. Gordo, dijiste cuál fue el mejor gol, los 3 mejores goles de la historia del mundo. Decime cuál fue el mejor gol de la historia de Argentina para vos. Pero si ya te dijo cuál era No, el no, mejor, no, de la historia argentina, no a nivel mundial, no en un mundial, sino de clubes a nivel nacional. Y hay muchos, pero no sé. Elegí uno, si tenés que elegir uno. Dale que se nos Maradona, va el River. tiempo, ya estamos sobre la hora. Maradona River de tiro libre en el 80 y... No me acuerdo, en el 82 creo que fue. Y escuchame una cosa, Pará, ¿de qué clubes sos hincha, Gordo, realmente? Porque yo te presenté, dije que eras de Morón, de Boca, Bueno. de Argentina. ¿De qué clubes soy hincha? Bueno, en Europa de varios, de todos los que tienen argentinos. A ver, Pero, por ejemplo. Y en Italia soy del Inter por Lautaro Martínez. Vamos a agarrar la tabla de posiciones. El Napoli campeón de Simeone. El Inter subcampeón de Lautaro Martínez y Joaquín Correa, que ahora va a jugar la final de la Champions el sábado. El Atalanta del Chapa Retegui. Los 10 primeros equipos en Italia tienen argentinos menos el Milan, que va octavo. Así que de los 9 que tienen argentinos. En Inglaterra, de los 8 primeros, 6 tienen argentinos. Liverpool campeón. El campeón fue Liverpool con McAllister. Chelsea, tercero, con Enzo Fernández, que hoy ganó la Copa UEFA. Bueno, de todos. Y además del Tottenham y el Manchester United, que no anduvieron bien este año, pero llegaron a la final de la Europa League. Y escuchame, Gordo, de Estados Unidos no hay equipos de fútbol. Vos dirigiste un equipo de fútbol en Estados Unidos. Contanos, ¿no sos hincha de ninguno? Sí, pero acá la iglesia tiene un campeonato de fútbol que se llama CYO y tiene de todas las categorías. Y sí, yo dirigí un equipo de fútbol de chicos de 10 años, 2 temporadas. La primera temporada llegué a los playoffs y perdí la final con un equipo de un uruguayo y con un penal que no fue y un gol en contra. ¿Quiénes son los mejores jugadores de fútbol ahí en Estados Unidos? ¿Los uruguayos o los colombianos o los venezolanos? Y en general todos los hispanos, pero los mejores están la mayoría son argentinos y los mejores están en el Inter de Miami. Muy grande la gorda con la camiseta puesta. claro. Y acá en Argentina, ¿de qué club sos hincha, Gordo? Gordo, Bueno, perdón, porque tu sobrenombre hasta era que nombraron presidente a Riquelme era de Boca. Gordo. No te creo, Luis. ¿Cambiaste? ¿Ahora no te sos creo. más de Boca? No te creo que no Sí, pueda ser de ahora Boca. simpatizo con Central y por supuesto Cuadrito de Barrio, siempre fui hincha de Morón. Y escúchame, ¿qué consejo entonces le darías al director técnico de tu equipo, al director técnico de Central? ¿Qué le dirías? Si tuvieras la oportunidad de hablar con él. Que decirle siga algo como en la va, cara. que está jugando muy bien. Y al Que director no se deje técnico, sacar jugadores, lo único. y al director técnico de Boca, ¿qué le dirías? Que no se deje manejar por Riquelme. Muy bien, muy bien. Bueno, No, pará, yo le quiero preguntar a Luis. Ya sabemos que el asado supera todo, la pizza, la pasta. Quiero preguntar a Luis qué va a comer esta noche.
Él sabe porque estuvo acá 2 semanas y comíamos toda la noche asado. Y como asado de tira. Sí, bueno, yo quería escucharlo. Dos Quería semanas comiendo quería Asado que de tira escucharlo. es el favorito sobre el vacío, sobre cualquier Yo otra. sé de primera cosa mano que Luis ponga come la parrilla. asado. En Nueva York comen más asado de lo que se come acá en Argentina. Bueno, y acá está cara la carne. Escuchame, gordo, si pudieras ver cualquier partido, ¿qué partido te gustaría ver? ¿A qué dos equipos te gustaría ver enfrentados? Hay muchos. ¿Qué me gustaría ver? Es un ping-pong esto, está tardando demasiado, rápido. Lo primero que se te venga a la cabeza. River contra Real Madrid. River contra Real Madrid. Bueno, muy bien. Escuchame una cosa. Acá no sé qué me dice Santi. Tienen que tocar los chicos. Ah, tienen Por que eso tocar. tenés- Quedan cinco por minutos. eso Bueno, tenés- ok. Escúchame, gordo, vos te recibiste 2 carreras en la Universidad Católica. ¿Cuál te costó más? ¿Licenciado en Administración de Empresas o contador público? ¿O ingeniería esa que estudiaste en Estados Unidos? ¿Cuál de las 3 te costó más? ¿O qué te costó más? ¿El secundario, la Universidad Católica o estudiar en Nueva York? Económicas, ciencias económicas es una mentira. Tremendo. Ingeniería en sistemas es más complicada. Cualquier ingeniería es más difícil. Bueno, y escúchame, vos estuviste entre los 10 mejores promedios de tu universidad, división. sí. No tuviste ningún bochazo en la carrera. ¿Podrías decir si el éxito en la carrera depende más del estudio o más de la inteligencia? ¿Qué pensás vos? Para mí, de la inteligencia. Bueno, te termino con algunas cosas del fútbol que te veo muy interesado y muy compenetrado en ese ámbito. Quiero saber, obviamente, tu jugador de fútbol preferido, creo que ya lo dijiste, ¿Maradona o Messi? ¿Cuál es el preferido de todos? ¿Qué está mostrando? ¿La camiseta? La camiseta en vivo. Maradona, bueno, En directo. claramente. Bájalo, un poquito. ¿Tuviste algún encuentro con Messi en algún momento de tu vida? Bueno, en cierta manera, te lo puedo mostrar. A ver, mostranos, por favor. ¿Messi? ¿Qué tenés ahí? A ver. Ah, estás abrazado con Messi, literalmente. No se ve. Estoy casado con Messi, que tiene 30 Bueno, muy bien, gordo. Nos mostró Y el aire. lea muy bien la pelota, le pega con las dos y tiene muy buen juego aéreo en las dos áreas. Gordo, ya tenemos que cortar porque tenemos que hacer el cierre musical. Decinos, ¿qué pasa con con las hinchadas ahora que solamente se admite una de las dos hinchadas? ¿Te parece que el fútbol es más aburrido de esa manera de lo que era antes? Sí, obviamente. Tendrían que hacer el esfuerzo policial necesario para que se pueda jugar con las dos hinchadas. Si tienen que poner 30.000 efectivos policiales, tienen que poner 30.000 efectivos policiales. Escuchame, gordo, te fuiste, te pongo un punto ahí, te fuiste del país hace 30 años. ¿Te volverías a ir hoy en día si volvieras a tener 25 años? Sí, pero cuando me retire vuelvo a Argentina. ¿Qué pensás que va a pasar con la economía argentina, gordo? Vos estudiaste economía. Mira, yo creo que Milei no termina, le va a pasar como a De la Rúa, no termina el mandato. Que no termina el gobierno. Bueno, si pudieras cambiar una regla del fútbol, Luis, ¿cuál sería la que cambiarías? Y la de amarilla por protestar, y también la demora de los arqueros de los 6 segundos. Bueno, que el año que viene la quieren poner, que si el arquero se demora 6 segundos hay córner, pero no por 6 segundos, daría 15 segundos y si la demora más de 15 segundos. Escuchame, gordo, se nos termina el tiempo, te hago la última pregunta. ¿Quién es el jugador más subestimado de la historia y cuál es el más sobreestimado? Rápido, lo primero que se te ocurra y ya vamos al cierre musical porque se nos acabó la hora, se nos pasó rapidísimo. Vamos a hacer que tengas una columna semanal de fútbol. Subestimado, no sé, en este momento me parece Cucurella y sobreestimado el Colo Barco. ¿Quieren preguntar algo? No, Germán, ya. ¿querés No una hay pregunta? tiempo, no hay tiempo. No hay tiempo. Bueno, vamos entonces al cierre musical. Esto fue La Hora de la Justicia, un programa diferente a todos los demás. Bueno, pero bueno, queríamos y le conversar con la deseamos gorda, suerte- me parece que valía la Le pena. deseamos suerte para el domingo a la gente de Platense.
Muy bien, bueno, suerte entonces Que para gane la final a Huracán. de Platense. Vamos entonces al cierre musical. Esto fue la hora de la justicia. Vamos a pasar para allá. Te están tomando, ahí está. Hubo un tiempo que fui hermoso y fui libre de verdad. Guardaba todos mis sueños en castillos de cristal. Poco a poco fui creciendo y mis fábulas de amor se fueron desvaneciendo como pompas de jabón. Te encontraré una mañana dentro de mi habitación y prepararás la cama para dos. Churu, tururururururu, tururu, Quisiera saber tu nombre, tu lugar, tu dirección. Y si te han puesto teléfono, también tu numeración. Te suplico que me avises si me vienes a buscar. No es porque te